dando nuestra mejor ofrenda. Mire, cuando hablamos o pensamos de ofrendar a Dios, lo primero que nos puede llegar a venir a la mente es un sobre con dinero. Y no debemos de pensar así, por cual en esta tarde yo no voy a hablar de la ofrenda del dinero, aunque voy a poner algunos ejemplos. Ni le voy a pedir a la iglesia que si quiere un milagro venga al alfolí y eche una importante cantidad de dinero para recibir, porque eso es doctrinas del diablo. Pero es verdad, el título es dando nuestra mejor ofrenda, y cuando hablamos o pensamos de ofrendar a Dios, lo primero que nos viene a la mente es un sobre con dinero. Y como bien he dicho, no debemos de pensar de esta manera, por cuando ofrendar una ofrenda o cuando ofrendamos a Dios, también es una forma de acercarnos a Dios. Sin embargo, respecto al tema de las ofrendas, es el libro de Levítico donde nos presenta varias ofrendas, entre ellas la ofrenda de paz. En esta ofrenda de paz se presentaban ganado vacuno y ganado ovino, como corderos, cabras, machos o hembras. Y con esta ofrenda más bien expresaba o significaba expresión de gratitud y era un medio de establecer compañerismo entre la persona y Dios. Pero en el libro de Levítico también nos habla de la ofrenda del pecado involuntario. Mire, dice las Escrituras: y habló el Señor a Moisés y le dijo: si alguna persona comete una falta y peque involuntariamente en las cosas santas de Dios, presentará por su culpa a Dios un carnero de los rebaños sin defecto, valorado en ciclos de plata según el ciclo del santuario, como ofrenda por el pecado. El pecado cometido involuntariamente, queridos hermanos, mencionado en Levítico, representa el pecado de nuestra naturaleza caída, es decir, el pecado que heredamos de nuestro primer padre Adán, ese pecado que mora en cada uno de nosotros. Pero no solo estaba la ofrenda del pecado involuntario ni la ofrenda de paz, sino también estaba la ofrenda de la restitución. Y la restitución, según la Biblia, es el acto de devolverle al dueño lo que se le había robado porque tenía derecho a ello y tenía que devolvérselo porque era suyo. Lo que se había robado voluntariamente y también así como objetos que se habían perdido cuando se encontraban debían de ser devueltos a su dueño y así, etcétera, etcétera. Esta era la ofrenda de la restitución. O si cuando el ganado de alguien, por ejemplo, el ganado de Juan, se mete al campo del vecino y comienza a producirle cualquier tipo de daño, Juan debe de restituir ese daño compensando a la parte perjudicada con una X cantidad de dinero. Y el ejemplo de esto que os estoy hablando, querido hermano, o lo que os estoy compartiendo, lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 19, verso 8, cuando Zaqueo propone voluntariamente reparar sus errores o el daño o la estafa que le había cometido a otro. De ahí que fue entonces cuando Zaqueo se pone en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. La ofrenda de la restitución. Pero permítame hablarle un poquito, ya no voy a hablar más de las ofrendas y vamos a entrar un poquito en materia. También estaba la ofrenda del grano o la ofrenda del vegetal. Y esta ofrenda nos habla de Cristo como el hombre perfecto, como el hombre impecable, que en su maravillosa persona y su vida santa sin mancha siempre fue un gran olor grato para el Padre. Observamos en esta ofrenda que no había derramamiento de sangre, porque la misma ofrenda nos habla de las perfecciones de la vida de Cristo, más bien que de su muerte y su resurrección. Esta ofrenda se ofrecía una flor de harina que tipifica la humanidad impecable y sus sobresalientes cualidades morales de Jesús. El aceite, querido hermano, de esta ofrenda nos habla
de la gracia y del poder del Espíritu Santo que siempre caracterizó la vida del Señor. Y el incienso era el emblema de la suave fragancia que exhalaba su persona a cada paso de su vida. Lo cierto y verdad, queridos hermanos, falta otra ofrenda porque son 5, pero no voy a hablar que es la ofrenda del holocausto. Por eso, queridos hermanos, cuando empecé el mensaje, hablaba acerca de cuando hablamos de ofrendar, probablemente puede que nos venga a la mente ese sobre con dinero o tener. No. Cuando ofrendamos a Dios es una forma de acercarnos a Dios. Ofrendar, cuando yo estoy ofrendo también mi corazón y mi vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Escuchen, los israelitas estaban enseñados, estaban adoctrinados a ofrendar a Dios y a no presentarse con las manos vacías delante de Dios. Como dice las Escrituras en Éxodo 23:15, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, por muy pobre que fuera, debían de presentarle algo al Señor. Ahora bien, ¿se acuerdan del título del mensaje? Dando nuestra mejor ofrenda. Mire, el capítulo 4 de Génesis, leemos que 2 hermanos, Caín y Abel, traen una ofrenda delante de Dios. Sin embargo, el versículo 5 de este mismo libro nos revela que Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. La verdad es que esto es una de las grandes preguntas que plantea el texto bíblico cuando lo leemos acerca de lo sobre la parcialidad divina. Es decir, ¿por qué Dios acepta a Abel y su ofrenda y no aceptó ni a Caín ni lo que éste le ofreció a Dios? Teniendo en cuenta que ambas ofrendas que fueron presentadas al Eterno fueron una ofrenda voluntaria. Y bien podríamos decir, iglesia, que estas ofrendas presentadas por Caín y por Abel pudieran ser una expresión de un impulso libre, natural, quizás espontáneo, o tal vez fue Adán, el padre de Caín y Abel, quien les instruyó a llevar a cabo con este cometido, que es acercarse a Dios por medio de las ofrendas. Sin embargo, lo que estos dos presentaron como ofrendas era el fruto de la vocación, de su vocación, por cuanto el texto bíblico nos presenta la vocación de cada uno de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Caín era agricultor y Abel era ganadero. Pero, queridos hermanos, cuando estos le ofrecen su ofrenda, estas ofrendas que ofrecieron estos 2 hermanos fue evaluada por Dios mismo, aceptando una y rechazando otra. ¿Y sabe usted por qué? Este es el primer punto que quiero tocar, y probablemente el único. Porque Dios lo que le importa porque a Dios lo que le importa es cómo das y no lo que das. ¿Entendieron? Porque a Dios lo que le importa es cómo das y no lo que das. Primer punto a tratar en esta tarde, querido hermano, ¿por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y desecha o rechaza la ofrenda de Caín? Primer punto, porque a Dios lo que le importa es cómo das y no lo que das. Y ejemplo de esta verdad que os estoy compartiendo en esta tarde, lo encontramos, queridos hermanos, en aquella ofrenda que dio aquella viuda pobre, aquella mujer, queridos hermanos, que aun en su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, todos sus recursos, 2 moneditas de cobre. Mientras que aquellos que se acercaban al alfolí, al arca de las ofrendas, echaban de lo que les sobraba. Fue entonces cuando Jesús les dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre
Dios más que todos los ricos, porque todos ellos están dando de lo que les sobra. Pero esta viuda pobre echó todo lo que tenía para vivir. Escuche bien atento, querido hermano, lo que verdaderamente importa es cómo das y no lo que das. Tristemente, lamentablemente, pareciera que a Dios se puede comprar con dinero. Tristemente, lamentablemente, pareciera ser que muchos enseñan y predican que si quieres recibir bendición de Dios, tienes que dar más para Dios. En absoluto, querido hermano, y prueba de esto es cuando aquel Simón, el mago, quiso comprar los dones con dinero y le dijo el apóstol Pablo, si mal no recuerdo, tu dinero perezca contigo. Pablo o Pedro, tengo duda. Tu dinero perezca contigo. ¿Acaso que puedes comprar el don de Dios con dinero? En absoluto, queridos hermanos, porque a Dios, como bien he dicho, no le importa lo que das. A Dios lo que le importa es cómo lo das. Por eso muchas veces, queridos hermanos, encontramos varios ejemplos en el Antiguo Testamento donde dos de los hijos de Eli, ¿qué es lo que hicieron? Pues ofrendaron y un fuego extraño salió. Ahora bien, lo importante y lo interesante y lo que me llama la atención acerca de esta mujer es que ni siquiera las Escrituras nos dicen o nos revelan cómo se llamaba o de qué tribu descendía. Solo se nos dice que era viuda y además pobre. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo Jesús sabía esto? Bueno, probablemente yo creo que si Jesús sabía esto es porque Jesús tiene los atributos de Dios al mismo tiempo que Jesús también es Dios. Jesús tenía los atributos divinos porque Él era también Dios. Y esta iglesia, Él lo sabía todo. Mire, a Él no se le puede escapar nada. Por eso dice el texto bíblico, donde te meterás que el ojo de Dios no te vea. A Él no se le escapa nada de la atención, ni en su presencia se escapa nada. El Señor, querido hermano, el Señor no se complace en la cantidad de lo que damos, de lo que hacemos, sino en ver que lo mínimo que damos o lo mínimo que hacemos está lleno de amor y para Él. Por eso dice las Escrituras, nada hagáis por contienda, ni tampoco por vanagloria. Y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, sin quejas, sin murmuración. Ahora bien, la pregunta ante este tema es, ¿por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la de Caín? ¿Cuál fue la diferencia? Mire, el motivo por el cual Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. La verdad es que en realidad el problema no estuvo relacionado con aquello que ofrendaron, sino con lo que había en sus corazones. Yo creo, queridos hermanos, que si en este tiempo se aplicaran algunos conceptos o principios del Antiguo Testamento, queridos hermanos, yo creo que algunos de nosotros podríamos pasarlo muy mal. ¿O no os acordáis, queridos hermanos, cuando en Hechos de los Apóstoles la Iglesia propone pues vender sus posesiones, sus heredades y entregar para las personas más pobres dinero? Y ustedes no se acuerdan, ¿verdad? Verdaderamente no se acordáis de Ananías y de Zafira, aquellos que vendieron su heredad y de la heredad sustrajeron una cantidad interesante de lo que le había de sus ganancias. ¿Y cuál fue el resultado? Que primero Ananías cayó muerto y después su esposa Zafira. ¿Acaso creéis que porque habéis mentido al Espíritu Santo que Dios? ¿Por cuánto habéis mentido al Espíritu Santo que Dios murieron? Porque, hermano, Dios no está tan interesado de lo que tú das, no, o de la cantidad que das, sino aquello que das, aquello que haces, sea, querido hermano,
por y para el Señor y con excelencia y con el agrado. En realidad Dios no aceptó la ofrenda de Abel, Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. En realidad no estuvo relacionado, como bien he dicho, con aquello que presentaron, sino lo que había en sus corazones al momento de ofrendar. Es cierto, Iglesia, que la Biblia no nos dice explícitamente qué es lo que estaba mal cuando ofendió Caín. Sin embargo, con la ofrenda de Abel nos revela que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. ¿Qué es lo que hizo? Quiso dar lo mejor de lo mejor. Quiero decirte, querido hermano, que nuestro Dios no está interesado en qué tipo de ofrendas le presentamos, sino más bien, a Él lo que le interesa es la condición del que ofrenda. Esto quiere decir, querido hermano, que Dios lo primero que mira es tu corazón. Dios lo primero que mira es mi corazón y luego la ofrenda. Mire, es importante destacar que este orden se nota a través de las Escrituras, por cuanto el Evangelio de Mateo nos dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíliate con tu hermano. Y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este es el principio, querido hermano. Notamos, querido hermano, que no es tan importante la ofrenda, sino aquel que presenta la ofrenda. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Ahora, querido hermano, como somos tan sumamente espiritual, que siempre buscamos justificaciones de todo para no poder ofrendar, y no voy a hablar de esto. Dios no te dice que no ofrende, Dios te dice que te reconcilies. Hay un principio, querido hermano, hay que destacar el orden a través de las Escrituras. Porque no es tan importante lo que le damos, sino lo más importante es mi corazón. No es tan importante lo que usted quiera dar, sino como yo estoy delante del Señor. Por eso, si cuando vas a ofrendar te das cuenta que algún hermano recuerda, ve, reconcíliate. El gran problema es que por no dar lo que no queremos es reconciliar. Pero eso es otro tema. Dios no miró con agrado a Caín, ni miró con agrado su ofrenda, porque una vez más, Iglesia, se establece el orden del interés de nuestro Dios. Ya que primero es la persona y después su ofrenda. Esta es la razón por la cual el profeta Isaías nos exhorta diciéndonos: ¿de qué me sirven vuestros muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de grasa de animales engordados. La sangre de toros y corderos y cabras no me complace. No me sigáis trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con vuestra adoración me ofendáis. Yo aborrezco vuestras lunas, nuevas y festividades. Se han vuelto una carga para mí, que estoy cansado de soportar. Cuando levantáis vuestras manos, yo aparto de vosotros mi rostro. Aunque multipliquéis vuestras oraciones, no las escucharé, pues tenéis las manos llenas de sangre. Está más que claro que las Escrituras, lo más importante no son las ofrendas, sino la intención que hay en el corazón. Y esa fue la razón por la cual David, que había entendido esta verdad que os estoy compartiendo en esta tarde, escribió las siguientes palabras en el Salmo 51, diciéndonos: porque no quieres sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, corazón contrito
contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová. Mire, el Salmo expresa el arrepentimiento de David al ser amonestado por el profeta Natán después de haber pecado con Betsabé. Y las palabras de David, cuando el profeta le declara su pecado o denuncia su pecado, fue: contra Dios he pecado, pequé, he pecado contra Jehová. Y es que los sacrificios que a Dios le agradan son el espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que os quiero decir con todo esto en esta tarde? Mire, lo que os quiero decir es que este hombre, como rey de Israel que era, tenía todas las condiciones, tenía todos los medios para ofrecer muchos sacrificios de animales. Tenía recursos económicos, tenía ganado. Él podía haber hecho ofrendas para tapar el pecado. No obstante, el rey David era consciente que para Dios era mejor un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, ofreciéndose a Dios, implorando perdón por el pecado cometido. Por eso, queridos hermanos, muchas veces no recibimos de Dios, como dice la Biblia, pedid y no recibid porque pedís mal. Queridos hermanos, la mejor ofrenda que usted y yo podemos presentarle al Señor es nuestra propia vida en un sacrificio vivo y agradable para Él. Y es que Dios, antes de ver nuestra ofrenda, ve primero nuestro corazón. Por consiguiente, el rechazo divino se debió a la falta de sinceridad que había en las acciones de Caín. Porque a Dios lo que le importa no es cómo das, porque a Dios lo que le importa es cómo das y no tanto lo que das. Cuán importante, queridos hermanos, es cercarnos a su presencia. Alguna vez que otro le he dicho, dice, y digo, que el pueblo de Dios, donde más miente, es en las alabanzas, cantando versos. Y es una realidad que os estoy compartiendo, ¿sabe usted por qué? Porque muchas veces decimos, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y estamos amargados. Muchas veces decimos, Señor, el victorioso vive en mí, y andamos continuamente en derrota. Muchas veces, queridos hermanos, decimos que el viejo hombre ha muerto, y el viejo hombre es como ese nutricionista que le dijo a sus pacientes: llevad cuidado porque en el estómago tenéis un león que en cualquier momento se despierta. Hablamos de que el viejo hombre ha muerto, hablamos de que soy más que victorioso en Cristo, y lo que decimos es realmente una falacia, porque no estamos viviendo en la realidad ni en la voluntad de lo que es la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a que viene. A Dios lo que le importa es cómo das y no tanto lo que das. Y a Caín estaba dando de lo que él era, de lo que había en su corazón. Y dentro de su corazón, ¿qué es lo que había? Pecado. ¿Y qué es lo que le pasó? Se dejó arrastrar por el pecado, llegando incluso a darle muerte a su propio hermano. Esto significa que la ofrenda de Caín no fue una ofrenda a Dios, ni con fe, ni con amor, sino más bien un acto religioso, siendo una persona perversa,
altiva, desobediente y orgullosa, que por envidia asesinó a su hermano. Y no solo eso, querido hermano, sino que llegó a mentir a Dios. Incluso se atrevió a mentirle a Dios cuando el Eterno le preguntó por su hermano, diciéndole: ¿dónde está tu hermano? Y él le respondió: ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho?, le contestó Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo creo sinceramente, queridos hermanos, que muchos de nosotros a veces nos dejamos arrastrar y podemos llegar a ser como Caín. Hay una cosa importante que dice que la lengua tiene poder para matar y tiene poder para resucitar. Probablemente no le voy a clavar un estacazo a Andalucía y me la voy a cargar, porque claro, no puedo hacerlo hasta ahí, pero sí tenemos muchas habilidades y somos muy sutiles a la hora de matarlo. ¿Y cómo la puedo matar? Criticando. ¿Cómo la puedo matar? Juzgando. ¿Cómo la puedo matar? Criticando, amando, matándolo de una forma verbal, juzgándolo, levantando todo tipo de historias que a veces ni siquiera son verdad. ¿Y sabéis por qué? Porque hemos sido impulsados por el odio, la envidia y el rencor. Porque no quiero que me toquen mi trofea. Fue a una iglesia a predicar y me dijeron que el enchufa al aire acondicionado se enfadó en cierta ocasión. Es curioso, el pastor me dice: hermano, se me ha enfadado el que enchufa el aire acondicionado y el que apaga el aire acondicionado. Y digo: ¿por qué? Dice: porque cogí lo apagué, tenía la gente helada, lo apagué, y este se me acercó al final y me dijo: pastor, ese es mi ministerio. Pero no existe el ministerio de apagar el aire acondicionado o de encender el aire acondicionado. Espero que en esta noche, querido hermano, no haya aquí ningún caído. Espero que en esta noche, querido hermano, aleluya, podamos decir todos y cada uno de nosotros, como dijo Juan el Bautista: es necesario que yo medio para que él crezca. Dante Gebel, si no me equivoco, dijo: somos el ejército, o más bien, somos el único ejército que se carga a sus propios soldados de adentro. El apóstol Pablo tiene que decir a los hebreos: pero ¿cómo vamos a los de Corintios, perdón? ¿Pero cómo voy a hablar? Si hablé cosas espirituales y no las entendían. ¿Por qué? Porque sois carnales. Espero que no haya ningún Caín, aleluya. Y que cuando vea, aleluya, que Dios levanta a un Abel, podemos darle paso. Y no tratemos de ponerle la cercanía. Ya estoy esperando, querido hermano, por mi sucesor. Y el día que yo lo ponga, querido hermano, nunca le voy a complicar la vida. Porque entendí una cosa, que los pastores tienen que aprender a trabajar en equipo. Espero que no haya ningún Caín, querido hermano, que porque está viendo, aleluya, que Dios está levantando aquí a Abel. Tengo que frenar su ministerio como se me está quitando el protagonismo. Por eso, querido hermano, cuando nos acercamos a Dios, ¿qué es lo que estamos ofrendando a Dios? Cuando nos acercamos a Dios, ¿de qué forma nos estamos acercando? Y la Biblia dice: acercaos al trono de la gracia confiadamente. Nada, querido hermano, va a poder impedir el propósito de Dios para tu vida. Los planes y propósitos de Dios en tu vida llegarán a ser estorbados, pero te digo algo: nunca serán impedidos. ¿Sabes por qué? Porque el que defiende tu causa, el que te defiende, no es el
Den un fuerte aplauso al querido. Hoy Dios está levantando, querido hermano, no puedo dejar que toque la batería porque hoy Dios está bendiciendo al hermano. Oye, se me levantó, Dios está bendiciendo a ver. No, pero eso es mi parcela. No, es que se está levantando otra vez y Dios está bendiciendo en el área de alabanza, del piano. No, pero yo soy Caín y no puede quitarme mi lugar, mi sitio. Qué absurdo. Cuando dice la Biblia que es Dios quien pone reyes y quien quita reyes, que es Dios quien pone y nadie puede quitar, que es Dios quien quita y nadie puede poner. Regálenle ese aplauso que nos está pasando. Por eso me bajé. Ustedes saben, no por nadie, lo prometo delante de Dios. En las iglesias hay muchos queridos hermanos que se creen que por ser más antiguos no con nadie. Soy un antiguo aquí ya. En las iglesias hay muchos que se creen que por antigüedad tienen derecho. Y eso es mentira. Eso es un principio diabólico. ¿Sabe usted por qué? Porque los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¡Fuerte la palabra! ¿Hay que algún Caín esta tarde? ¿Cuántos Caín o Caínas? Hay más Caínas que Caín. ¿Qué se hace? Por eso, querido hermano, dije cómo ofrendas, porque tu Dios no está tan interesado en la cantidad que das, sino en tu corazón y cómo lo das. Aquella ayuda, querido hermano, no voy a hablar de esto, no voy a predicar de eso, hablar. Predicar el perro del pastor, predicar él es infiel. Y querido hermano, de la forma, y muchas veces cuando sembramos escasamente, vamos a recoger escasamente. Esto es un principio, pero yo voy a lo espiritual. Porque no solo se ofrenda de dinero, yo también quiero una ofrenda de tiempo. ¿Pastor, cuánto tiempo le dedicas tú a Jesús? Porque voy a decir algo, cuando uno quiere sacar tiempo para trabajar, y no tengo tiempo. Por eso es importante que el Señor nos enseñe a qué, a redimir nuestro tiempo. Porque yo con mi tiempo también estoy ofrendando así. Fue rechazado, querido hermano. Caín fue rechazado por la actitud que había en su corazón. Y además, Dios en su misericordia le habló y hizo un trato especial con él y le dijo Dios a Caín: ¿por qué cayó tu semblante? ¿Por qué te has entristecido? Caín. ¿Sabe usted por qué? Porque era una persona envidiosa, era una persona arrogante, era una persona altiva, y como Dios aceptó la ofrenda de su hermano, él no pudo soportarlo y ¿sabe qué pasa? Se lo pagó. A veces hay personas, querido hermano, que no soportan ciertos haberes de la iglesia. Hay personas que no soportan que el hermano sea bendecido y yo no, pero Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengue, pero que él crezca. Aquí no están, queridos hermanos, los
protagonistas de la película. Aquí están, queridos hermanos, para reconocimientos. El que te tiene que reconocer es Cristo, y Cristo un día te dará el galardón que es la corona de vida. Fuerte el aplauso. Y para concluir el primer punto, lo voy a dejar aquí. Permítanme decirles que la historia de Caín y de Abel es mucho más que un relato, del primer asesinato en la historia humana. No, sino que también es una narrativa poderosa que nos habla de las emociones y acciones que pueden surgir a causa de los celos, la rivalidad, la envidia. En definitiva, la historia de estos dos hermanos nos muestra el peligro que corremos cuando nuestras emociones no están bajo el dominio de Dios. Que se puede despertar en nosotros celos, envidia, rivalidad. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? Levante sus manos. Hablen al final conmigo y hagamos lista de limpieza para la iglesia. Uy, me han bajado. Siga, hermano. Con la mano en alto, aleluya. Y ahora diga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Fuerte la iglesia. Algunos bajaron la mano rápida, ¿eh? No, tranquila, no pasa nada. En cierta ocasión, queridos hermanos, estuve compartiendo en una iglesia, y eso lo he dicho alguna vez, misión, no voy a decir la misión, pero eso no me gusta. A mí no me gusta que me graben, pero fijaros, tengo a este por un lado grabando y a hablar por el otro. Dice, si no te gusta, el caldo no está. Porque a veces no soy yo. Bueno, estuve compartiendo en la iglesia acerca del servicio, la mayordomía, diaconía, y en una iglesia donde había más obreros que pastores. Obreros, diáconos. Y dije, ¿cuántos quieren servir a Cristo? Uno de ellos, que era obrero, pegó un salto. ¡Yo! Digo, ¿quieres servir a Cristo? Y dice, sí. Esto es la iglesia está bien. Digo, comienza a limpiar los retretes del local. Pobrecillo, se quedó chafado. Me miraba y decía, ¿no sabéis, hermanos, que los miembros más necesarios del cuerpo son los que menos se ven? Eso lo dice Pablo, es un principio espiritual. Los miembros más decorosos y más necesarios son aquellos que no se ven. Y todos somos necesarios, no imprescindibles, pero sí necesarios. Como bien he dicho, la historia de estos dos hermanos nos muestra el peligro que corremos cuando nuestras emociones no están bajo el dominio de Dios. Y yo creo que muchas veces podemos llegar a ser como Caín, queriendo darle a Dios cualquier cosa. Y eso no es así. Abel le ofreció a Dios lo mejor de lo mejor, los primogénitos de sus ovejas, y además, lo más gordo. No sé qué Uy, yo le voy a contar esto después, porque yo le voy a contar, estaba en una
dice, me han dado una gallina. Digo, sí, y eso dice, porque no pone huevo. Me han dado una gallina porque no pone huevo. Es decir, que la gallina que no pone huevo la mata. ¿Y por qué no le das a mi madre la gallina que ponga huevo y cuando deje de poner que coma huevo y cuando deje de poner huevo se coma la gallina? Es curioso, ¿a dónde quiero ir con esto? Lo que quiero decir con esto es que muchas veces hacemos como Caín, creemos que podemos darle al Señor cualquier cosa y no es así. No es así. A veces, querido hermano, puede llegar a pasarnos como el que va a misa de 8, ¿no? Nos convertimos en cristianos. Y los cultos son los martes, los cultos son los viernes, los cultos son los sábados jóvenes, los cultos son los domingos, pero tampoco es eso. Los cultos son los lunes, los cultos son los martes, los cultos son los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. ¿Por qué? Porque todos los días son del Señor, del Dios. Bueno, y para concluir, no solo que haber dio lo más gordo, sino haber sabido lo que hizo, que aparte de dar más gordo, lo dio con fe. Ese es el segundo punto. ¿Qué le estás ofrendando a Dios? Y no dinero. El primer punto, porque a Dios lo que le importa es cómo das y no lo que das. Aquellos ricos daban de lo que les sobraba, pero aquella mujer dio todo. Y te voy a decir algo, Dios no ve el montón total, sino la actitud que tienes para dar. Dios no exige ni se fija en porcentajes, Él ni siquiera necesita tu dinero, hermano. No, Él no necesita tu dinero. Él lo que está interesado es en tu corazón, en mi corazón. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y permítame terminar con una breve historia de un minuto que me viene a la mente. En cierta ocasión, en una iglesia, estaban pasando la ofrenda, esto me lo contó el pastor, y había un chico, no sé qué edad tendría, y el Espíritu Santo le habló y le dijo, ofréndame tu dinero. ¿Cómo? Ofréndame el documento nacional de identidad. Y el Espíritu Santo golpeaba. Y todos estaban pasando y ofrendando dinero, pero este fue porque el Espíritu Santo se lo había dicho, y cuando vino al sitio de ofrendar, entregó su DNI. Y cuando entrega el DNI se iba al banco, el Espíritu Santo le habló de nuevo y dijo, eso es lo que quiere, tu identidad. Y no tanto en esto. Tu identidad, tu corazón. Póngase de pie, por favor. Solo un deseo de adorar.
corazón sediento está. Este es el lugar donde quiero estar.